Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender. El episodio del día de hoy me pone de muy buen humor porque siento que es de esos temas que una vez que los vemos no los podemos dejar de ver. Y a mí esos temas me han cambiado la vida en muchas cosas. Me han hecho conectar o entender mucho mejor. Muchas veces la ignorancia que uno tiene, muchas veces el desconocimiento que uno tiene, muchas veces los sesgos que uno tiene. Y me parece bastante divertido. En realidad me parece un ejercicio de autoconocimiento, pero sobre todo de evolución, ¿no? Y por cuestiones de la vida, en las últimas semanas, me ha tocado mucho estar interactuando, pues a lo mejor en foros o en conferencias o en esto, y hablando mucho de cómo podemos participar con una voz activa, crítica, con una postura propia, pero ¿dónde queda la objetividad? Es algo que yo desde hace muchísimo tiempo me he estado preguntando. ¿Cómo se crea objetividad? ¿Cómo se vuelve uno más objetivo? ¿Cómo podemos observar la objetividad desde una trinchera en donde sí tenemos una postura, sí tenemos una preferencia, sí tenemos creencias propias, pero no perdemos la objetividad? Y la objetividad sin duda tiene, pues como todo, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas malas. La objetividad nos permite o nos promueve tomar decisiones informadas, nos permite tener un rol más positivo dentro del conflicto. Yo creo que en parte por eso a mí me ha llamado tanto el tema de la objetividad, porque si algo he hecho yo a lo largo de mi carrera profesional siempre ha sido el tema de resolución de problemas, ¿no? Y el entender que esta objetividad también es una de las formas en las que más se fortalece la credibilidad, la confianza en uno mismo y muchas veces también los demás, pues resulta como que debería ser algo en lo que todos deberíamos de estar conscientes y gustosos, ¿no? De ver cómo podemos cada vez acercarnos un poquito más. A ver, no vamos nunca a hacer la objetividad perfecta, pero bueno, incluso el hecho de tener la capacidad de darnos cuenta que no estamos siendo objetivos ya va de gane, ¿no? El tratar de contestar estas preguntas como ¿qué nos hace realmente objetivos? ¿Cómo podemos ser objetivos en un mundo lleno de opiniones? Más que de fundamentos, más que de argumentos, es opiniones. En esta retórica que se ha construido en la política global, ¿no? De que todo se acaba convirtiendo en una opinión y lo vemos ya cómo ha permeado en las personas, en el día a día, ¿no? Resulta que ya todo se vuelve una opinión, ¿no? Al extremo de que alguien te puede decir, oye, pues yo opino que está lloviendo y alguien dice, bueno, esa es tu opinión. Pues no, o está lloviendo o no está lloviendo, ¿no? Pero es un poco el punto en donde ya se pierde cualquier tipo de objetividad y parecería que ahora la opinión de alguien es objetiva solo porque es su opinión, cuando en realidad la objetividad no radica en la opinión o en la postura de nadie, sino radica justamente en qué tan curiosos y qué tan neutrales somos a escuchar y a ponderar algo que no es lo que nosotros creemos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las formas en las que la objetividad aparece? Bueno, empecemos por la parte fuerte. La parte fuerte es, en mi experiencia, las personas objetivas son personas que han conscientemente durante años construido objetividad. Entonces, dicho de otro modo, si tú eres una persona que nunca se ha preocupado de estudiar, de profundizar, de prepararse para tratar de entender cómo ser objetivo, difícilmente serás una persona objetiva. Porque la objetividad, sin duda, es algo que se aprende y se practica. Si tú no lo has aprendido y no lo has practicado, es muy probable que las reemplaces con falacias. Y ahorita vamos a entrar un poquito a cómo se ve la objetividad cuando se trata de falacias y de opiniones, en lugar de tener justamente principios de autovigilancia y de humildad intelectual, que no tiene nada que ver con hacerse el tonto ni con nada de estas cosas que a veces aparecen, sobre todo en social media, ¿no? Entonces, pues sin duda empecemos con los pilares del pensamiento crítico. Y cuando hablamos de pensamiento crítico, pues bueno, sin duda lo primero que tenemos que estar vigilantes para realmente tener un pensamiento crítico son los sesgos, ¿no? Sobre todo los sesgos cognitivos, que básicamente acaban siendo estos atajos mentales en donde nuestro cerebro, ya lo hemos platicado, el cerebro humano, el cuerpo humano, el sistema humano, tiene un objetivo integral y universal, que es cómo puedo llevar a cabo las tareas que se me piden utilizando la menor cantidad de recursos energéticos, ¿no? Es como una máquina de eficiencia el cuerpo humano.
Entonces, estos sesgos cognitivos, pues básicamente lo que hace el cerebro es, oye, en lugar de que cada vez que me pregunten ¿cómo estás? Y yo tenga que pensar y reflexionar y profundizar y dar una respuesta, contesto muy bien. Y es casi un reflejo ante la pregunta, ¿no? Y así cada vez se van complicando más los sesgos, ¿no? Los sesgos cognitivos pues tienen que ver con cómo nos comunicamos, pero también cómo reaccionamos, y la forma en la que nos vinculamos con otras personas. Hay como algunos, sobre todo, que destacan en términos del pensamiento crítico, ¿no? Evidentemente, hoy por hoy, el más claro es el sesgo de confirmación, en donde las personas inconscientemente se rodean, también ayudados por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales, te rodeas de gente que te confirma lo que tú crees y te confirma lo que tú piensas, y entonces de tal forma que si tú operas queriendo convencerte que eres una persona objetiva, pues te vas a rodear de situaciones, tests, personas que te lo van a recalcar, y ese es un sesgo de confirmación. Una de las tareas más importantes para empezar a meterte al tema de la objetividad es qué tanto te rodeas de personas que recurrentemente están en desacuerdo contigo, que para mí eso ha sido algo que desde hace ya varios años promuevo. Me rodeo en mi trabajo, en mis sociedades, en mis amistades de personas que sé que creen y ven muchas cosas muy distintas, no que todo lo vean distinto, pero muchas de las cosas las ven muy distintas, ¿no? Y lo mismo pasa con un ejercicio que yo aprendí también hace un par de años y me parece maravilloso, y es ¿a cuántas personas inteligentes, capaces, argumentativas escuchas con posturas, creencias, opiniones y fundamentos radicalmente opuestos a los tuyos? ¿Qué tanto tienes esa apertura y qué tanto tienes la disposición de que eso suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es muy fácil caer en el sesgo de confirmación. Otro de los sesgos como muy típicos es el sesgo de anclaje, ¿no? Y este sesgo de anclaje, ¿se acuerdan que hace un ratito decía que muchas personas asumen la objetividad desde la falacia? Pues el sesgo de anclaje es exactamente eso, ¿no? Es como dices algo y entonces me quedo con un pedacito muy chiquito de lo que dijiste y decido que todo lo demás que hagas es inválido por eso. Entonces, imagínate que estamos discutiendo y en alguna de los intercambios de ideas te interrumpen. Y entonces, a partir de ahí, tu única respuesta hacia la situación es que como tú no dejas hablar, pues por eso no entiendes. Entonces, haces el sesgo de anclaje, que te anclas a esa idea minimizada, reducida y poco profunda. Y por otro lado, tiras una falacia que básicamente es, si sucedió esto, descalifico todo lo demás, aunque no tenga una relación directa con lo que estamos hablando, ¿no? Otro de los sesgos interesantes o recurrentes es el sesgo de disponibilidad. Entonces también tiene mucho que ver con qué tanto juzgas la probabilidad de un evento en función de la facilidad con la que viene a la mente ejemplos, ¿no? Entonces tratas de poner muchos ejemplos sobre algo, aunque no sea directamente lo que se está discutiendo. Entonces, estos sesgos básicamente son esos, son ideas preinstaladas, preconstruidas, por las que no pasa nuestra conciencia a menos que tengamos una práctica recurrente de autoobservación, ¿no? Esta observación básicamente es cada vez que discutimos, cada vez que alguien dice algo que no estamos de acuerdo o que no nos gusta, el ejercicio nos toma 2 o 3 segundos. Y es decir, alguien habló en contra del aborto, entonces me parece que esta persona seguro es de derecha y seguro es detestable y seguro no cree en los derechos de las mujeres, lo que sea. O sea, haces todos estos sesgos, todas esas cosas que dije son sesgos cognitivos míos, ¿no? De Pablo, personales. Entonces, ¿qué digo? Oye, a ver, eso no es la discusión no es ni la adivinanza ni el juicio de esta persona, porque no estamos juzgando a esta persona, estamos discutiendo un tema. Entonces, toca escuchar el argumento que está poniendo sobre la mesa y toca tratar de entender si su argumentación tiene, número 1, congruencia y consistencia, y 2, si hay un objetivo que compartamos para que ese argumento pueda ser rebatido, construido, transformado, lo que sea. Y ahí la autoobservación, ¿no? Entonces, como ven, sí, con la categoría de sesgos ya entendimos por qué entre estos 4 sesgos y la conciencia de autoobservación, si no se han metido en esto, pues no están cerca de ser una persona objetiva. Número 2, pondría yo sobre la mesa las disonancias cognitivas, ¿no? Básicamente, la disonancia cognitiva es la incomodidad mental que experimentamos cuando sostenemos creencias o ideas o valores contradictorios o cuando nuestra conducta contradice nuestras actitudes, ¿no? Entonces pasa mucho esto. Trataré a lo mejor poner un ejemplo muy burdo para que se entienda cuándo sucede como esta disonancia cognitiva. Y es, por ejemplo, imagínate que
Tú por un lado quieres ser una persona independiente y valerte por ti mismo y forjarte tú mismo tu camino, lo cual pues evidentemente nunca es verdad. Siempre todos tenemos cierto apoyo y cierta ayuda. Pero imagínate que esa es tu creencia consciente. ¿Qué pasa? Que si por otro lado, por cuestiones de la vida o de la comodidad, pues resulta que tus papás te mantienen, eso es una disonancia cognitiva. La disonancia es que tú tienes una creencia clara y específica que choca con una realidad que tú aceptas y vives, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas disonancias cognitivas cuando tratamos de ser objetivos? Se vuelve bien difícil si tenemos un conflicto interno sobre el tema, tratar de argumentar o ser objetivos respecto a ese tema. Si nosotros mismos no sabemos si blanco o negro, y si alguien llega a poner sobre la mesa que el negro es mejor, pues ¿con qué capacidad nosotros vamos a poner una postura sobre la mesa si tenemos una disonancia cognitiva sobre eso? Ahora, todo ese caso es muy matemático o muy parcial, pero por otro lado, así pasa, ¿no? Tenemos estas disonancias en donde en algo somos muy liberales, pero en algo somos muy conservadores, en algo somos muy decididos, en algo somos muy miedosos. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas disonancias lo que hacen es que nos hacen perder objetividad, ¿no? Y básicamente lo que pasa en muchas cosas y cómo se ven estas disonancias en el día a día, pues el primero es uno que me han escuchado a mí hablar muchas veces, que se llama mecanismos de reducción. Y entonces lo que hacemos muchas veces es como, para aliviar esta incomodidad, tendemos a reducir mucho una idea, reducirla tanto que haga sentido y que resuelva esa disonancia, ¿no? Entonces, en lugar de tener una postura de por qué sí debería el aborto ser seguro y legal o por qué debería estar prohibido y penado, hacemos una reducción de la idea. Decimos, bueno, pues que cada quien decida, más bien ese es un tema de otras personas y resolvemos la disonancia cognitiva a través de un mecanismo de reducción que es, pues que cada quien haga lo que quiera y no me involucro y no tengo una postura. Con lo cual, no solo no eres neutral, sino pierdes cualquier objetividad porque no tienes argumentación detrás de esa objetividad. La objetividad sería, las dos posturas merecerían ser escuchadas. Y la objetividad radica en cómo logramos crear una serie de condiciones donde se atiendan las preocupaciones primarias y secundarias de acuerdo a su nivel de importancia y de impacto en la vida de las personas, ¿no? El tercer tema con las disonancias cognitivas, que es donde presentan como este riesgo para la objetividad, pues tiene que ver justamente en que si no hay conciencia, podemos distorsionar la realidad para reducir la disonancia en lugar de enfrentar la contradicción, ¿no? Y aquí creo que es muy fácil entenderlo a través de los políticos, ¿no? Ustedes recordarán en distintas épocas cuando un político dice, no, aquí no hay inseguridad o aquí no hay corrupción. Y entonces resuelven su disonancia cognitiva porque ellos a lo mejor cuando entraron de presidentes o de gobernadores o lo que sea, tenían genuinamente un deseo por reducir la corrupción, pero ahora viven inmersos en la corrupción y entonces tienen que distorsionar la realidad. Y distorsionando la realidad hace sentido. Ahora, ¿cuáles son los retos o dónde vive la objetividad dentro de la disonancia cognitiva? Pues número uno, la apertura para el cambio. El hecho de que tú creas algo, el hecho de que tú opines algo o el hecho de que tú estés convencido de algo, no quiere decir que eso te hace incapaz de tener apertura al cambio, ¿no? La capacidad de tolerar la disonancia es crucial para ser objetivo. Es crucial cuando escuchamos a alguien que opina en contra de lo que nosotros opinamos o que opina distinto, que nosotros entendamos que si nosotros somos el color negro y ellos son el color blanco, la apertura es que tú estás entrando a esa conversación porque estás consciente de que si quieren llegar a un punto de acuerdo, ese punto de acuerdo va a ser gris. Y que lo más probable, simplemente por cuestiones matemáticas, es que ninguno tenga el 100% de la verdad absoluta. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues con esto quiero decir que si uno llega a una discusión blanco y negro, preparado para ver los grises, eso es objetividad. Y eso es honestidad intelectual, ¿no? Aceptar que podemos estar equivocados, pues no solo es una señal de madurez cognitiva, sino también crea una cultura interna, que es el tercer elemento de la objetividad, que es el desafío constante a lo que creemos. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer cuando conozco a alguien que admiro o que me parece muy inteligente, y justamente es, ¿cuál ha sido la cosa más importante a lo largo de tu vida que creíste y estuviste seguro de ella durante mucho tiempo y que gracias a que la cuestionaste, ahora la ves de forma muy distinta?
Es una pregunta un poco larga, pero es una pregunta muy profunda. Y la respuesta puede ser desde, oye, pues yo era ateo y ahora creo en Dios, o viceversa, yo era muy religioso y ahora ya no lo soy. Pero también puede ser otras cosas mucho más complejas. Yo siempre creí que lo más importante en la vida era la familia, y hoy creo que lo más importante en la vida es la forma en la que uno se valora y construye su propio camino. No sé, son estas cosas que son complejas, pero que aún así requieren una serie de elementos, ¿no? Empezando fundamentalmente con la autocrítica, o sea, esta voluntad de examinar críticamente nuestras propias creencias, nuestros propios orígenes, nuestras propias ideas, nuestros propios ideales, ¿no? Y se cuestionan justamente desde la objetividad propia. Ok, tú crees en Dios, ¿por qué crees en Dios? Ahí entra ya la disonancia cognitiva, ¿no? De que, oye, pero ¿por qué lo estás cuestionando? Esto no está bien, tú estás haciendo una conducta que choca contra una práctica personal. No, porque si quitamos el elemento de si está bien o está mal, si quitamos el elemento que forza ese choque y simplemente pensamos que estamos en una mesa y lo que haces es volver a ver una fotografía de cuando eras chiquito y dices, ay, mira, en esta fotografía nunca había visto que traía unos pantalones de vaquero, ¿no? Pues justamente antes no lo habías visto y ahora lo ves. Que eso hace que antes, eso hace incorrecto o falso o negativo o malo, que antes pensabas que en esa foto traías unos jeans, pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos al punto de la evolución. Y la evolución pues se logra principalmente a través del desafío constante, de cómo podemos, a través de herramientas como la falsabilidad, buscar activamente evidencia de que podemos refutar nuestras propias hipótesis, en lugar de solo confirmarlas. Llegar a estos diálogos internos en donde tú digas, oye, no, yo creo que estás mal. Yo creo que eso que hiciste, eso que piensas, eso que crees, no siempre es así, o no debería de asumirse que siempre va a ser como tú esperas. El método socrático, ¿no? Es otra herramienta en donde lo que haces es utilizar preguntas para explicar la lógica. Algo que a mí me gusta mucho el método socrático y yo lo aplico mucho en distintas situaciones es carece de emocionalidad, ¿no? Y te lleva paso a paso. Hay un método también conectado al método socrático que se llama The Five Finger Method, que justamente vamos a hacer 5 preguntas para crear profundidad. Y de ahí empieza a ver por qué trabajo tanto. Pues porque mi trabajo me lo exige. ¿Por qué te lo exige? Porque así se lo exige a todos. ¿Por qué se lo exige a todos? Y a través de 5 preguntas vas a llegar a una sustancia en donde digas, oye, porque, qué sé yo, ¿no? Porque no tienen suficiente personal, porque se dieron cuenta que tú eres la única persona que no pone límites, porque se dieron cuenta que tú eres una persona insegura. Pero llegas a esas respuestas a través de ejercicios no emocionales, sino ejercicios lógicos, que es lo que promueve el método socrático, ¿no? La otra forma en la que uno puede empezar a sentir si está siendo objetivo o no en una conversación, en una discusión, en un debate es, ¿reconoces que estás sintiendo incomodidad o no? Esa es una gran forma de saber que la objetividad está apareciendo de forma real. Mientras tú en un argumento, escuchando a alguien, dando tú tu opinión, cuestionando tú tu creencia, no sientas incomodidad, es que no estás siendo objetivo. Es que estás de algún modo teniendo el confirmation bias, estás rodeándote de personas que piensan igual que tú, estás regresando a los mismos argumentos o lo estás sobresimplificando. Pero en el momento en el que dices, oye, la opinión que está dando esta persona ya no me está empezando a provocar algo que no sé si es ansiedad, no sé si es juicio, ¿no? Eso quiere decir que descubriste tu primera frontera con la objetividad, ¿no? Y para esto creo que la gran ventaja o el gran, ¿cómo se dice? Como la gran esperanza que podemos compartir todos, pues sin duda es la neuroplasticidad, ¿no? Esa creencia, el Papa puede ser que en 5 años ya no sea católico, ¿no? Físicamente, cerebralmente, intelectualmente, emocionalmente es posible, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser posible que a lo mejor tú antes pensabas que si tu mamá se volvió a casar, eso es fatal, y a lo mejor en 2 años ya no? Y eso es lo que te empieza a acercar a la objetividad, entender que lo que hoy crees como inamovible y como estricto, no lo es. Y a lo mejor lo que te hace falta justamente es simplemente es evolucionar, ¿no? Por ahí Karl Popper decía respecto a la falsabilidad que sirve justamente como un criterio para distinguir la ciencia de la no ciencia, argumentando que una teoría es científica si puede ser refutada por la evidencia, ¿no? Que es lo que platicabas en el principio del episodio. Que esté lloviendo no es un tema de opiniones, o que no esté lloviendo no es un tema de opiniones, es comprobable, replicable y medible, ¿no? Y justamente pasa esto, ¿no? O sea, la forma en la que tú evolucionas, yo evoluciono y sobre todo el conocimiento avanza, no es por
qué tantas creencias generaste y qué tantas verdades tienes tú, sino es porque logramos eliminar errores, logramos crear mejor información y con eso, pues evidentemente, logramos evolucionar, ¿no? Logramos evolucionar y logramos justamente evitar dos cosas que hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, que es la superficialidad de los clichés, ¿no? Ya lo hemos platicado, pero los clichés acaban siendo frases trilladas que usamos sin pensar, que reflejan pereza mental, falta de originalidad en el pensamiento y que impiden la objetividad, ¿no? Al reducir la complejidad a una simplificación excesiva. Y ahí es donde tu TikToker de confianza dice, bueno, pero todo pasa por algo, no te preocupes de que se acabó tu relación o de que te corrieron del trabajo, porque todo pasa por algo. Y acaban siendo atajos verbales que evitan que tomes responsabilidad y que no tienen ningún tipo de comprensión detrás de ellos, ¿no? Y el otro punto del que hablábamos, ya para ir cerrando el episodio, son las falacias, ¿no? Las falacias que podemos asumirlas como señales de alarma. Cada vez que yo escucho a una persona dentro del contexto de un debate, una discusión, una plática, y habiendo una falacia, para mí esa es la evidencia más clara de que esa persona no entiende de objetividad. Ya les ponía yo este ejemplo de es que como tú no escuchas, no entendiste nada y es como son cosas radicalmente distintas. Pero lo mismo se puede decir de cualquier otra cosa, ¿no? Es que tú eres hombre, por eso no puedes opinar de este tema. Es una falacia, es un dilema falso. Es algo que no construye una lógica a través de lo que estás diciendo y de lo que estás argumentando. Y creo que se usa todo el tiempo, ¿no? Oh, bueno, pero es que yo no voy a hablar contigo porque tú eres una persona corrupta y estás hablando a lo mejor de, qué sé yo, de qué platillo quieres para una boda, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Me parece que en la medida en la que, número uno, no se hacen calificativos de ningún tipo de la persona, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia entre decirle a alguien, es que tú eres una persona cerrada que no está dispuesta a escucharme, o decir, te pido que me escuches porque me parece que la idea que estoy poniendo sobre la mesa no está siendo bien comprendida. ¿Por qué? Porque estás hablando de la situación, porque el debate es sobre la situación, el debate es sobre la circunstancia que se tiene por tema, no sobre la persona. Y esto pues también es un tema de awareness, ¿no? Es un tema de conciencia. Yo de repente, porque a todos nos pasa, de repente yo acabo diciendo falacias o poniendo falacias en una discusión, ¿no? Y pasa. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde otra vez entra esta autovigilancia, decir, oye, no, ¿sabes qué? Eso que dije, la verdad es que sí dije que a lo mejor lo que estás diciendo no es verdad porque eres un ignorante y ese no es un argumento, ¿no? Incluso tomando en cuenta que fuera verdad, ¿no? Pero no es un argumento contra lo que se está debatiendo. Entonces, lo que acabas metiendo es un ad hominem o cualquier falacia que se te ocurra, una apelación a la autoridad, un falso dilema, lo que quieras. Y al final, pues lo que acaba pasando es que destruyes el valor que se crea a través de la argumentación y del intercambio de ideas y del intercambio de cuestiones, pues, filosóficas, argumentativas. Y por último, ya para cerrar el episodio de hoy, me parece que algo que también destruye en gran medida la objetividad es qué tan rigurosos somos con el lenguaje, qué tan precisos somos con lo que decimos, ¿no? Evitar generalizaciones, exageraciones, el uso de calificativos, el uso de descalificaciones, ¿no? El otro día hablábamos un poquito de esto, ¿no? Es decir, alguien te dice que se siente mal y tú le dices es que eres un dramático. Ahora, por ahí viene un episodio de esto que va a estar bastante interesante, que son las fragilidades masculinas y las fragilidades femeninas. Gracias a Dios, hoy las fragilidades masculinas están muy identificadas, pero las fragilidades femeninas no están nada identificadas. Hoy por hoy cada vez hay más fragilidades femeninas en todo lo que tiene que ver con las mujeres diciendo, es que tú eres un princeso, o es que, ay, qué sensible, es que yo pensé que yo era la mujer en la relación, o sea, madres. O sea, estamos generando conductas estereotípicas del machismo ahora en las mujeres. Ahora las mujeres critican a un hombre porque se porta como mujer. Bendita situación. Qué miedo que empiece a existir mujeres que descalifican a los hombres porque parecen mujeres. Aguas, o sea, aguas ahí. Pero bueno, pues esa es una forma de lenguaje, ¿no? En donde se descalifica a alguien y se ataca a alguien con una facilidad enorme solo porque se le puede juzgar a través de un elemento lingüístico sin un argumento profundo, inteligente y bien calificado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo lindo y eso es lo bonito, por otro lado, de
¿cómo podemos ser objetivos? Y a los que no lo habían pensado, pues los invito a través de este episodio de empezar ese camino con estas ideas que hemos comentado hoy, ¿no? La incomodidad como alarma, ¿no? Sentirse incómodo o atacado ante el desacuerdo no es una señal que el otro se esté equivocando, sino una posible falta de autoconocimiento. Es una respuesta emocional que indica que una creencia personal está siendo desafiada, y ahí es donde entra como esta incomodidad, pero la incomodidad al final tiene que ser una oportunidad para el crecimiento, una invitación para autoevaluarse y generar introspección, ¿no? La validación externa siempre va a ser menos importante que la verdad interna. ¿Qué más hemos visto hoy? La vulnerabilidad ante la crítica. Una fuerte reacción al desacuerdo puede derivar de una vulnerabilidad subyacente a la crítica, ¿no? ¿Por qué nos da tanto miedo o por qué nos complica tanto que nos critiquen o que critiquen lo que pensamos o que critiquen lo que creemos? Ojo, gran diferencia. Decirle a alguien es que tú eres un pendejo, por eso lo que dices no tiene sentido, eso no es una crítica. Eso es una descalificación y un insulto. Una crítica es decirle a alguien, oye Pablo, me parece complejo que tú opines de cómo fue la vida en, qué sé yo, en Polonia hace 70 años, porque es un tema que tú no has estudiado y es una situación que tú no viviste. Esa es una crítica. Y nos duele y nos lastima. No tendría por qué ser así, porque una de dos, o yo digo, oye, en efecto yo no viví ahí, pero llevo los últimos 15 años estudiando esa situación, o tal vez tengo que decir, oye, me autoevalúo y digo, oye, tienes razón, es verdad, yo no viví esa situación, ¿no? Y por eso tenemos que desarrollar esta objetividad y esta autoevaluación hacia nosotros mismos antes de poderla sacar hacia el mundo, ¿no? Y dejar de recurrir a falacias, insultos, juicios, y mejor estar conscientes de por qué la apertura es la estrategia del crecimiento, ¿no? La verdad objetiva, la objetividad, siempre va a vivir en el desacuerdo, en la discusión, en el debate, porque es ahí donde podemos enriquecer los puntos de vista, en donde podemos escuchar activamente el argumento de otro. Y claro que es muy lindo escuchar sin interrumpir. Claro que es muy lindo tener una escucha activa, pero claro que también si tú tiras un calificativo o un insulto personal, es muy difícil que la otra persona no interrumpa. Entonces también ten tu cuidado. Tú, si eres la persona que usa falacias, que usa insultos, que usa descalificaciones, no caigas en estas cosas baratas de decir es que me interrumpes, o es que no me dejas hablar, o es que tú eres muy sensible, o es que tú eres muy emocional. No hagas eso. Lo único que estás haciendo es destruir la posibilidad del debate y minimizar la capacidad del diálogo como herramienta de co-creación, ¿no? Entonces, bueno, pues la vulnerabilidad suena a verdad y se siente como coraje. La verdad y el coraje no siempre son cómodos, pero nunca son una debilidad. Quedémonos con esa frase de Brené Brown. Espero que tengan unas semanas muy positivas y que la próxima vez que caigan en un debate, una discusión o un malentendido, tengan todo esto en mente y verán que por lo menos para ustedes la experiencia va a ser mucho mejor. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio del Arte de Entender. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.